Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Volvemos con el monitor de los derechos humanos en Buen Provecho. Habíamos dicho en el segmento anterior que los derechos humanos, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 y su repetición en 1993 con la Declaración y el Programa de Acción de Viena, luego de haberse diluido, desintegrado la Unión Soviética y haber cesado la Guerra Fría, hizo que se retomara esa idea de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se plasmara, pues, con una ratificación solemne en Viena acerca de la idea de la universalidad de los derechos humanos, la indivisibilidad, la igualdad y la interdependencia, ¿no?, de los derechos humanos. Y con eso se ha sentado, digamos, la base fundamental de lo que luego ha sido considerada una doctrina de los derechos humanos con un carácter, digamos, dogmático, un carácter de indiscutible solidez conceptual, teórica y también pragmática. Entonces, comentamos la vez pasada, en el segmento anterior, que los derechos humanos son indivisibles porque no se pueden picar por pedacitos, no se pueden dividir ni subdividir. Y tenemos que explicar también otras características rigurosamente establecidas para los derechos humanos, que luego han sido también plasmadas en el artículo 19 de nuestra Constitución. Esto es bien importante porque eso hace que esta doctrina de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Programa y Declaración de Acción de Viena se constituyeran en normas pétreas de la Constitución, con lo cual, pues, así deberían ser entendidas, conjugadas y puestas en práctica. Uno de los aspectos que hay que destacar, y yo creo que quizás con carácter primordial, es la universalidad de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos humanos sean universales quiere decir que impacta, influye, favorece a todas las personas, a todos los seres humanos, a todo aquel que tenga la condición de humanidad en sus características individuales como persona, pero también como grupo, como colectividad, como género que puebla, pues, el globo terráqueo. De tal manera, pues, que todas las personas tienen todos los derechos. Yo creo que ese es el alcance que hay que darle y es una regla fundamental para que sea concebido. No es que un albanés, no es que un griego, no es que un norteamericano, no es que un alemán, no es que un venezolano, no es que un colombiano tenga más o tenga menos derechos que los pobladores de otras naciones, sino que todos los integrantes de la especie humana tienen todos los derechos humanos. Ese es, digamos, el alcance, un alcance global, un alcance universal. Esto es muy importante aclararlo porque durante la Guerra Fría los derechos humanos fueron muy golpeados con la tendencia marxista-leninista que afirmaba que los derechos humanos, sobre todo los civiles y políticos, en la subdivisión clásica que existía, eran derechos de la burguesía y por lo tanto, pues, no tenían, pues, la característica de ser derechos humanos, que solo tenían esas características los llamados derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales de los pueblos, por aquello, pues, del poder popular. No obstante, pues, esa diatriba que existió desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los años 45 en adelante, hasta el año 91, cuando se diluye, pues, el poderío de la Unión Soviética. El muro de Berlín cayó en el año 89, por cierto, ¿no? Es cuando se hace, digamos, la unión de ambos conceptos, de ambas dimensiones de los derechos humanos, y dice, ¿no? Y es donde viene el otro gran logro, pues, de estas dos declaraciones, la de Viena y la de el año 48, cuando se dice, bueno, es que todos los derechos son iguales. No hay derechos mayores, no hay derechos mayores, no hay derechos menores, no hay derechos peores. Todos son iguales en peso y valor. Son tan importantes los derechos humanos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales. Y están en el mismo rango. No hay uno que prive sobre otro. No obstante, hay que hacer una aclaratoria, ¿no?
Y esto es importante mencionarlo porque, sin duda, el requisito básico para que hablemos de derechos humanos de alguien, de un sujeto en concreto, esa persona tiene que estar viva, ¿no? Es el requisito fundamental porque son derechos humanos de las personas vivas. Ese tema es muy, pero muy importante tenerlo muy en claro, porque entonces se habla de un derecho básico, un derecho también fundamental, pero digamos requisito de todos los derechos, que es la vida. Si no hay vida, no hay derechos humanos. Y eso es importante entenderlo, no solamente para los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos, sino también, por ejemplo, para los derechos ambientales, que son transgeneracionales. Todo este debate que se viene dando a nivel institucional mundial con esta niña Greta y el movimiento de adolescentes, el movimiento de niños que vienen clamando por los derechos ambientales, forma parte pues de todo ese conjunto y por supuesto se integran al sistema de los derechos con las características, ya estamos hablando de universalidad y de igualdad y también de indivisibilidad. Pero hay otras características también, y es la interdependencia de los derechos. Fíjense que con este concepto de igualdad y universalidad surge entonces el tema. Bueno, entonces, ¿cuál es el derecho? Hay derechos absolutos, hay derechos relativos, o todos los derechos son absolutos o todos los derechos humanos son relativos. No, esa concepción antigua, clásica, anacrónica ya, de dividir los derechos como absolutos y derechos humanos y derechos jurídicos como relativos, que pueden ser regulados y otros no, han sido cambiados por el de interdependencia, que es un concepto mucho más sólido, conceptualmente hablando, y además más entendible desde el punto de vista pragmático, a la hora de poder ejercer un derecho y a la hora de poder, digamos, reclamar por la incolumidad del derecho y por la garantía del derecho, que es el concepto de interdependencia. Hay interdependencia de los derechos cuando forman un sistema, cuando forman una cadena indisoluble, indivisible y que debe ser conservada de manera integral. Si usted suprime un derecho de la cadena, se cae todo el sistema. Si usted elimina, restringe de forma tal que prácticamente hace inútil o impráctico o insubsistente el derecho, también sufre toda la cadena, todo lo demás sufre. Vamos a explicarlo pues en términos de lo que ocurre en países como Venezuela y en otros también. Si usted suprime el derecho de propiedad o lo restringe de manera tal que el derecho de propiedad se hace prácticamente inexistente porque se aplican normas confiscatorias, porque se realizan expropiaciones de forma irracional, llega un momento en que no existe pues la posibilidad de garantizar la propiedad de cada quien. Se diluye ese concepto y nadie quiere invertir, nadie quiere comprar y la propiedad pierde su valor. Al no quererse invertir en propiedades y en el ejercicio pues, de una derivación de la propiedad, como el lucro, por ejemplo, no hay inversiones, no hay empresas, no hay industria, no hay comercio, o se reduce a un mínimo tan pequeño que es prácticamente insubsistente. ¿Y cuál es la consecuencia de que no haya, digamos, el concepto de propiedad, que no se respete? El desempleo y la pobreza, en grados tales como la miseria. Parte de lo que acontece en nuestro país, lamentablemente, por las expropiaciones irracionales de tierras que antes eran sembradíos y hoy en día son herales, son tierras improductivas. Estamos hablando de más de 5 millones de hectáreas aproximadamente. O también la destrucción o la reducción de las empresas, con lo cual el desempleo es lo que campea. Porque vamos a estar claros, el Estado no puede ser el empleador de la gran masa de personas que necesitan subsistir por medio de ingresos. Los salarios, el trabajo, la permanencia, la carrera y el posterior beneficio de todo ello, como puede ser la jubilación, como puede ser el retiro, para tener una vejez digna. Entonces,
ese tipo de cosas, al destruir el concepto de propiedad, los otros derechos sociales, los otros derechos culturales, el derecho a tener un empleo, el derecho a tener un salario digno, todo eso se viene abajo como consecuencia, pues, de simplemente atacar uno de los derechos dentro de la cadena. Podemos hacer también ejercicios con otros derechos, el derecho a la vida. Podemos hacer ejercicios con la libertad de expresión, el derecho a expresar las ideas, el derecho a tener posibilidades de decir lo que se piensa, lo que se siente, sin herir los derechos de otros, obviamente, ¿no? Simplemente de forma responsable, de forma constructiva, de forma crítica. Bueno, si tú destruyes eso, el derecho a expresarse libremente, ¿qué es lo que más sufre? La posibilidad de defender el derecho a la vida, por ejemplo. La posibilidad de defender el derecho al trabajo también. La posibilidad de defender el derecho a un salario digno, porque no puedes expresarte. Dado que si te expresas, el Estado, el gobierno, el partido dominante, la dictadura que gobierne o que ejerza su poder, se siente amenazada. ¿Qué es lo que ocurre en muchos países con características totalitarias como las que hablamos presentes en el siglo XX? Y también hay una serie de implicaciones para, digamos, en el siglo XXI, como lo hemos visto en ejemplos palpables, ¿no? Cuba, por ejemplo, donde hay un Estado totalitario, evidente, patente y sin ningún tipo de resquicio, pues, en su ejercicio totalitario y poderoso, ¿no? Bueno, las otras características son derivadas, obviamente, de lo anterior. Los derechos humanos son progresivos. Son progresivos porque van creciendo y porque van mejorando. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, va mejorando porque el derecho de la vida no es solamente a estar vivo, sino a calidad de vida, a ser transgeneracionales. Entonces, ese derecho a la vida se ha extendido, se ha cualificado y ahora se habla de ciclo de vida, desde la concepción hasta la muerte. Se habla no solamente del tema de la vida individual concreta que finaliza cuando uno se muere, sino de las características de varios derechos como transgeneracionales. Los derechos ambientales, un ejemplo de ello, muy claro, muy patente, ¿no? Entonces, y además van creciendo en número. Hay nuevos derechos que han nacido a la luz, pues, de este concepto de progresividad y de los cuales antes no se hablaba, o si se hablaba era una cuestión como un ejercicio académico, ¿no? Ya dimos el ejemplo de los derechos transgeneracionales al ambiente, que es un tema muy importante. Vimos el derecho a la calidad de vida y al ciclo de vida completo. Y por supuesto podemos hablar de muchos otros ejemplos. El derecho al trabajo ya no es solo el derecho a tener un trabajo y un salario digno. Está el derecho a la jubilación, el derecho al retiro digno, el derecho a la vejez, a la pensión, todas estas cosas. En el caso de las mujeres, por ejemplo, han avanzado muchísimo. El primer derecho que conquistaron las mujeres en el siglo pasado fue el derecho al voto, pero luego de eso han hablado de una cantidad de nuevos derechos: al trabajo en iguales condiciones al hombre, el derecho a empoderarse en cantidad de situaciones, como por ejemplo el carácter reproductivo y la vida sexual, lo cual le da una connotación importantísima, y legislación especial, por ejemplo, para proteger a la mujer por el acoso laboral y por el acoso sexual. El acoso laboral para imponerles condiciones de trabajo peores que la de los hombres, y el acoso sexual para aprovechar la posición de poder, bien sea en el campo educativo, bien sea en el campo laboral, para aprovecharse sexualmente de la condición femenina, de la condición de la mujer. Entonces, vemos ahí que eso ha progresado de una manera increíble en facetas que eran impensables para el siglo XIX, pero que en el siglo XX comenzaron y han ido aumentando y mejorando progresivamente. Otro aspecto de los derechos humanos es el carácter de inviolabilidad y de indestructibilidad. La inviolabilidad quiere decir que los derechos son tutelados legalmente. Cualquier violación a un derecho humano debe ser sancionado, debe ser castigado. En términos de la responsabilidad del Estado, hay responsabilidades cuando se ordena a través del sistema interamericano, por ejemplo,
tanto la Comisión Interamericana, que formula recomendaciones, como la Corte Interamericana, que produce sentencias condenatorias, los estados pueden ser condenados, pueden ser sancionados con obligaciones de hacer, como por ejemplo reparar la situación jurídica infringida, o con obligaciones monetarias, como por ejemplo indemnizar a las víctimas por su acción o por su inacción en la violación de un derecho humano. Pero también ahora hay una cantidad de responsabilidades nuevas. Está la responsabilidad penal internacional por violación gravísima de derechos humanos cuando se comete genocidio, cuando se comete un crimen de lesa humanidad, cuando se comete un crimen de guerra o cuando se comete un crimen de agresión. Lo cual no para allí, porque ahora hay responsabilidad penal universal y hay responsabilidad penal nacional. ¿Cuál sería la universal? Aquella que repercute en la jurisdicción interna de los estados, pero que afecta un valor universal, como por ejemplo la prohibición de la tortura. Entonces, hoy en día todas las legislaciones del mundo, inclusive Venezuela, tiene legislación contra la tortura con penas muchísimo mayores que la de las lesiones o la de el homicidio en situación de delitos ordinarios, ¿no? Eso está, digamos, en la jurisdicción universal y, por supuesto, la local, que requiere una reforma de los códigos penales para consagrar ese tipo de valores en la jurisdicción local. Tenemos el caso de la tortura que ya mencioné, pero también el de la desaparición forzada de personas, y debería también plasmarse en la legislación de todos los países los delitos o crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión en las mismas dimensiones, características, naturaleza y sobre todo posibilidades de coerción que la Corte Penal Internacional, porque tiene que haber una interdependencia, tiene que haber cohesión, tiene que haber comunicación. Eso le da, es el carácter de inviolabilidad. La última característica lo vamos a ver en el segmento que viene, y no dejen de escuchar nuestro segmento de Monitor de Derechos Humanos, en la cual hablaremos de esto y muchos temas más. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM.